como en tiempo para continuar. Vamos a seguir entonces con la segunda disertación del día. En este bloque, la disertación consiste en comunicar el lenguaje claro para gestionar comunicación institucional y política de alto impacto. A cargo de esta disertación se encuentra Elizabeth Leites, que es técnica en comunicación en las organizaciones, especialista en edición de textos y lenguaje visual, capacitadora docente y profesora. Es autora de cursos, textos y materiales de formación. Desde hace 22 años se desempeña en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliendo funciones institucionales de organización y método en diferentes áreas. Es miembro del equipo de lenguaje legislativo de la Biblioteca Esteban Echeverría, integrante del Observatorio de Lenguaje Claro de la UBA. Es cofundadora de Legislaturas Conectadas junto a la doctora Karina Serafino y actualmente ejerce su dirección ejecutiva. Eli, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Todo eso sintetizado en 3 letras. Eli para todos y una frase a su disposición. De esa forma arrancaríamos. A ver. Déjenme probar esto. Ahí estoy. Bueno. En el marco del gran tema que han elegido ustedes para este encuentro, hay algo que espero y es que lo que transmita pueda ser útil, sea concreto, sea conciso y respete sus tiempos, y también que sea sencillo, porque justamente voy a abordar un tema que es lenguaje claro, y tendría que entrar en demasiadas precisiones lingüísticas para ser técnicamente precisa, lo cual, no se asusten, lo descarté por completo. Y como consecuencia, la dinámica que vamos a abordar va a ser breve, unas 8 o 9 placas que preparé para ustedes para ver en qué estamos, y luego una experiencia compartida, que me parece que es una forma de obviar todo lo que tiene que ver con la parte lingüística, gramatical, y mostrarlo desde una actividad. Entonces, trabajando nos vamos a dar cuenta de algo que es muy importante, y es que en esta parte de la jornada no les vamos a aportar a ustedes nuevos conocimientos. Lo que les vamos a pedir es que los que ustedes ya tienen los den vuelta y los miren desde otro lugar. Básicamente va a ser eso. Parece complejo, pero es mucho más sencillo. El tema es así. Todas las innovaciones que se realizan, si son buenas, si son efectivas, provienen de la realidad. O sea, le dan respuesta a una problemática, a un conflicto o a algo que nos mostró la realidad. En esa línea, nosotros sabemos que el siglo XX nos ha presentado una realidad, y me refiero focalizado, por supuesto, desde el punto de vista de los consejos deliberantes, y yo diría desde la política en general, nos ha presentado una realidad, y es que la ciudadanía, los habitantes, las mujeres, los hombres, los representantes del pueblo, todos se alejaron cada vez más de los temas públicos y la ciudadanía de la política. Es como que hoy, para trabajar en política, tenemos que lo que primero nos planteamos es cómo la hacemos quedar bien, para que después conseguir que nos escuchen, y en tercer lugar tratar de convencer a la gente de algo. En esa línea y en ese desarrollo es que surgió el lenguaje claro aplicado a la comunicación institucional y política. Porque, como bien dijo Oscar, muchas veces el mensaje sale, pero cuando llega no se comprende. Entonces, en esa línea es que nosotros vamos a tratar de realizar aportes prácticos
que nos permitan trabajar en el lenguaje claro. Obviamente, vamos a pasar a nuestro comunicar en lenguaje claro para gestionar una comunicación institucional y política de alto impacto. En el día de mañana vamos a ver todos los temas que tienen que ver con gobierno abierto. Ahí también está la comunicación. En lo que planteó Oscar se basó en la comunicación. Ahora, transversalmente a todo eso, si la comunicación no es clara, no va a poder cumplir la función que nosotros querramos asignarles. Y hay algo que generalmente sucede y es que se piensa que la comunicación institucional no puede ser política. Estoy hablando de política partidaria, obviamente, ¿no? Como si es institucional, yo no puedo tocar la política. Y no es así. Realmente, la comunicación institucional tiene que estar al servicio de la política. Y la política tiene que estar al servicio de la institución. Entonces, estamos en ámbitos donde lo único que tenemos que tener en claro es que hay que respetar esto que dije antes, el ámbito de cada una. Una es institucional, la otra es política, y tenemos un camino que se llama el camino del medio, técnicamente, por más que a algunos les suene a que no me sirve políticamente, pero técnicamente sirve ese camino del medio, donde la intención política es manifestada o puesta sobre el mensaje desde un lugar que le permite a la institución conservar su imagen de que está al servicio de todas y todos las personas que trabajan en la política y, por consiguiente, de todos los espacios políticos que lo integran. Ese respeto es el que nosotros, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando elaboramos los mensajes. Ahora, ustedes me dirán, yo soy concejal o concejala, porque no, la mayoría de ustedes lo son, en realidad son pocos los que son comunicadores, se dedican a la parte de prensa y todo eso. Entonces, ¿cómo, en mi función, cómo viene la mano con todo esto? Y la función que ustedes cumplen es fundamental, porque en definitiva los comunicadores hacen lo que ustedes les piden. Entonces, creo que depositar esa confianza en una persona que sabe de comunicación les va a permitir a ustedes, de una forma u otra, hacer que su mensaje se multiplique sin perder el perfil institucional. Hay muchas formas de decir lo mismo y hay muchas formas de llegar a la gente, que es lo que a ustedes les interesa. A veces las formas pueden más que el contenido. Esto, bueno, lo heredo de, escucharon lo de la comunicación visual, así que una imagen vale más que 1000 palabras. Y bueno, acá en la intención a veces vale muchísimo más que las 1000 palabras que pueden utilizar para decirle a alguien lo que tiene que hacer. Y desde el punto de vista institucional, ustedes van a ver, ahora rápidamente vamos a hacer un breve paseíto por unas placas, donde vamos a ir viendo cuáles son las herramientas y por qué usar un lenguaje claro. Primero les quería decir que obviamente el tema de lenguaje claro viene desde el siglo XX y que está adoptado a nivel internacional, que es un movimiento de modernización muy importante y que afecta no solamente al Poder Legislativo, más allá de que afecta a nivel social, sino a los 3 poderes del Estado. La sociedad, y acá lo uno con lo que dije al comienzo, la sociedad está demandando ejercer su derecho a comprender. Porque acá hay una cosa que es muy cierta. Cuando nosotros hablamos del acceso a la información pública, obviamente es importantísimo. Pero ¿de qué sirve el acceso a la información pública, y hablo como ciudadana, si no entiendo lo que dice? Para eso está el lenguaje claro. Y tiene características especiales en el ámbito en el cual ustedes, funcionarias y funcionarios públicos, servidores públicos, desarrollan sus funciones. Arranquemos. Comunicar en lenguaje claro significa comunicar en clave de cercanía. Acá tenemos un tema. Cuando nosotros hablamos de cercanía, todos entendemos lo que quiere decir.
significa, yo uso mucho los signos, ¿no? El signo de igual, focalizar en las personas destinatarias. Y acá viene el primer giro que le vamos a dar a algo que ustedes ya saben, porque todos ustedes son comunicadores. No serán técnicos, pero son políticos, así que son comunicadores. Y si no lo son, van a tener que serlo. Entonces, volvamos. Focalizar en las personas destinatarias. Muy bien. Nosotros cuando elaboramos un mensaje tenemos que pensar hacia quién lo dirigimos. Eso es algo que todos sabemos. La pregunta es, ¿lo hacemos? Imagínense que no es lo mismo dirigirnos a los jóvenes que usan las redes, por ejemplo, que dirigirnos a las personas, a los adultos mayores, que muchos usan redes y otros no. Por eso hoy en día Instagram, no tenés Instagram, no existís. Y yo le diría, sí es cierto en parte, pero ¿han visto los porcentajes de los usuarios de Facebook? Por ejemplo, la página web está siendo sustituida por las aplicaciones. Está siendo. Si lo va a hacer, no lo sé. Hace unos años escuché que el libro digital iba a ser la muerte de las bibliotecas. No lo ha sido. Y creo que no lo va a ser nunca. Simplemente son diferentes. Y acá está la clave. Tienen, obviamente, lenguajes diferentes para comunicar. Fortalecer la democracia. Igual gestiones abiertas con mensajes comprensibles. No requiere ningún comentario y es más, los especialistas mañana ampliarán este tema. Y acá, construir ciudadanía responsable. Igual ejercicio de derechos y obligaciones. No puedo reclamar ni puedo ejercer plenamente un derecho que no conozco o no entiendo y tampoco puedo tener el compromiso hacia las obligaciones que me corresponden en contrapartida si las desconozco, si no sé cuáles son. En ese sentido creo que quedó bastante claro. Lectura fácil y lenguaje claro. Lenguaje claro y lectura fácil, en el orden que quieran. Cuando arrancó el lenguaje claro, hubo una contraposición y muchos dijeron, pero nosotros ya hacemos lectura fácil. Ahora, creo que si hoy el abordaje es realmente entender de qué se trata el lenguaje claro y mi función hoy acá es tratar de que todos ustedes se vayan pensando, tengo que ser más claro, porque todos podemos ser mucho más claros de lo que somos. Si mi función es esa, yo les tengo que comentar esto que ustedes ven en la placa. Acá hay una idea. La lectura fácil, y lo han visto y muchos lo ejercen, se ejercen en sus consejos deliberantes, es como la traducción, hace una segunda versión del original. Es como que traduce con distintos elementos que facilitan la comprensión. Entonces yo no voy a volver a reescribir una ley, una ordenanza, sino que tal vez me voy a ayudar de una imagen, de alguna pregunta, de un comentario, para explicar su contenido y que ese derecho que tiene el ciudadano o esa imposición que le estamos haciendo a través de una norma pueda ser ejercida a conciencia. Porque dicen, la ignorancia de la ley no sirve de excusa, pero la ley la tenemos que entender. Y el lenguaje claro, y acá es donde viene un poco el kit del lenguaje claro, es que esa ley, esa ordenanza, disposición o declaración nazca en el lenguaje claro. Y acá debo decir una cosa que es sumamente importante. Podemos hablar de tips, aportes prácticos, manuales de lenguaje claro y otras expresiones. Todas ellas son dinámicas y no son la última palabra. Yo les puedo decir, traten de evitar el uso de los gerundios si no se usan correctamente. Ahora, ustedes van a usar los gerundios donde los necesiten. Entonces, no es como regla el gerundio en lenguaje claro no se usa, porque las propias reglas tienen un estilo y ese estilo se lo da cada comunicador. Entonces, parece difícil y requiere de tiempo, pero no es difícil. Es simplemente
cambiar la perspectiva y pensar que si yo digo que las bicicletas se podrán usar en forma gratuita todos los fines de año porque es un beneficio que se paga con los impuestos municipales, cuando la persona va por la mitad de la frase ya se perdió qué era lo que ibas a usar en forma gratuita. Entonces, si nosotros agarramos esa misma frase y la cortamos en 2 o 3 pedacitos y usamos impuestos municipales, es algo medio como que todo el mundo sabe impuestos municipales, ¿y cuáles son los otros? A veces son cosas que nosotros las manejamos cotidianamente con tanta soltura y sabemos, tenemos el conocimiento previo, que no nos damos cuenta que el otro, el destinatario, no sabe. Y está bien que no sepa, porque no es lo suyo. Es nuestra obligación comunicar en forma clara. Seguimos. Y acá se plantea uno de los conflictos que hizo demorar la universalización para aceptar el lenguaje claro. Y es la última frase, no los 3 que están antes. El lenguaje claro y la técnica legislativa comparten las mismas premisas. Quiere decir que esto es como lo que hablaba el intendente hoy. Todos estamos de acuerdo en el fin. Yo le agregaría, diferimos en el cómo. Y acá pasa exactamente lo mismo. Hay cosas de la técnica legislativa, normas, usanzas, tecnicismos, valga la redundancia, que hacen que las normas egresen de su manufactura parlamentaria en un lenguaje poco accesible. Si ustedes van a un libro de técnica legislativa de cualquiera de los autores con todas las, digamos, tendencias y posturas y estilos que hay, en todos van a tener estas 3 palabritas o sus sinónimos: concisión, coherencia y claridad. Esas son las normas que rigen, las premisas que rigen el lenguaje claro y la técnica legislativa también. Entonces, nuestra tarea, la de ustedes sobre todo, es encontrar cómo hacer que las normas sean así, breves, que tengan una cohesión, coherencia, cohesión. O sea, tengo una idea central y todas las ideas accesorias giran en torno a ella. Me voy a la de arriba, perdón, que me salté la brevedad. 4 o 5 frases, oraciones, es lo ideal en un párrafo. Hasta 15 puede haber. Si le ponemos más, es un caos. Estoy hablando desde el punto de vista de la comprensión, para cualquiera. Entonces, acá no se trata de omitir, sino se trata de decir de otra forma. Entonces, si en lugar de un párrafo necesito 3, pues pongámosle los 3. Si en lugar de un artículo necesito 5, hagamos 5 artículos, pero que cada uno lleve un título, que la ordenanza diga brevemente de qué se trata. Esto tiene que ver con lo que hablaba recién Mor del digesto. Encontrar una norma, a veces, si no tenemos palabras claves muy específicas, es muy difícil. O sea, también uno lo que dijo Oscar, no solo el hacia afuera, no solo el comunicar hacia afuera, sino también internamente. Y claridad, esto sé que estoy un poco bombardeando, pero después por eso les voy a proponer una experiencia compartida para que veamos cómo esto lo podemos concretar en forma no tan difícil, ¿no? Y bueno, claridad supone sencillez. Ahora, perfecto. Ahora ustedes me van a decir que si estamos hablando de un código urbano o de una norma que versa sobre el código urbano o algo por el estilo, ¿cómo no utilizar palabras técnicas? Bueno, no, se utilizan, por supuesto que se utilizan, pero dentro de la misma norma, si es una norma, o de la misma comunicación o del escrito, lo que tenemos que hacer es explicar qué quieren decir. Entonces, de esa manera, una explicación, ahí sí, concisa, clara y breve. Entonces, si nosotros explicamos dentro del mismo texto el significado de las palabras difíciles,
Listo, ya está en lenguaje claro. El tema no es omitirlas. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Porque al principio, esta es una pregunta que me hacen muy a menudo. ¿Cómo me doy cuenta si realmente está en mensaje claro? Y este sería como un tip. Acá está puesto en forma más elegante porque yo tenía que hacer una placa que quedara linda además, ¿no? Y que fuera clara, y que fuera corta. Como verán, tiene pocas palabras. Un mensaje está en lenguaje claro si el público destinatario comprende el mensaje, es capaz de transmitirlo y encuentra lo que busca. Imagínense que si la complejidad es tal, nos dificulta muchísimo. Bueno, todos ustedes han sido estudiantes. ¿Alguno no terminó de leer la 5ª página y dijo, ¿de qué estoy hablando? ¿Cuál era el tema? Me perdí. Claro, porque tenemos una determinada capacidad, así como de atención cuando alguien está hablando, también tenemos una determinada capacidad de comprensión del texto. Y todo esto centrado en que el objetivo que nosotros tenemos es que nos entiendan, que nos comprendan, porque si no, díganme ustedes cómo van a hacer para hacer campaña. Escucho sonrisas. El lenguaje claro se usa con perspectiva de género. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que vamos a usar la E? No, eso no es una decisión de los que proponemos el uso del lenguaje claro, pero sí tenemos que usarlo con perspectiva de género. Hay muchas formas y vamos a ver algunas puntualmente en la experiencia de cómo soslayar el tema de la generalización del masculino, porque parece que son los estudiantes tienen, no pagarán boleto cuando van a la escuela. Sencillo, ¿no? Y nos guste o no, les aclaro, yo no soy feminista. Estoy muy contenta de ser mujer y quiero ganarme los espacios por lo que pueda saber o ignorar. Pero entiendo que sí, las mujeres, como también otros géneros, tienen derecho a estar representados en cosas tan importantes como lo son las leyes que nos rigen. Porque sí, a la hora de obedecer y de aceptar, todas y todos estamos en condiciones de hacerlo, lo debemos hacer. Así que la perspectiva de género, ahora después vamos a ver los recursos concretos con los cuales nos podemos manejar. Y cuando decimos que promueve la igualdad, hablamos de la igualdad de oportunidades y hablamos de la igualdad de trato. Entonces, acá voy a poner un ejemplo para no extenderme en conceptos que todos ustedes manejan seguramente con mucho, tal vez hasta mayor amplitud de lo que puedo manejarlo yo. El ejemplo que se me ocurre es esa leyenda que aparece en tantos trámites que dice, no necesita gestor, es gratuito. Después uno va y lee el instructivo y dice, yo no entiendo nada. ¿Cómo hago? Sin alusiones ni políticas ni de nada, les digo una cosa. ¿Alguno de ustedes conoce algún monotributista que haya intentado hacer un trámite según el instructivo que aparece en la página? Les pongo otro ejemplo, PAMI. PAMI ha tenido un avance excepcional en los últimos tiempos, porque se ha dado cuenta de que su público principal necesita de no un intérprete, de 2 o 3, porque a veces los hijos interpretan lo que quieren decir, lo que querían decir las instrucciones. Entonces ahora no solo se está digitalizando, sino que también está traduciendo todo eso. Y ustedes tendrían que ver la cara de los adultos mayores de satisfacción cuando entran a hacer un trámite, leen y entienden qué es lo que tienen que hacer. Y estoy hablando de médicos, o sea, puntual, fundamental. Respecto a la técnica legislativa, lo vimos recién. Bueno, y acá viene una de las últimas donde hablamos de planificar. Acá coincidimos, Oscar, con que sin planificación la cosa no funciona. Ahora, cuando yo comencé con lenguaje claro y me dijeron lo primero y la única excepción, o sea, lo que no se puede dejar de hacer
es planificar el mensaje. Yo dije, creo que estoy en el lugar equivocado, porque si cada cosa que tengo que transmitir me tengo que sentar a planificarla, no hablo más, porque no me va a dar el tiempo. Entonces, les quiero contar algo. La planificación es un hábito que uno lo va incorporando, que le puede llevar una semana, depende de cada persona, le puede llevar un año, le puede llevar 10 o puede no lograrlo nunca. Y eso no está ni bien ni mal. Pero para eso, creo que coincidirán conmigo, en que nada en esta vida se construye en soledad. Para eso existen los equipos. Y acá obviamente no me estoy refiriendo al mensaje y a la comunicación interpersonal que podemos trabajar cotidianamente. Me estoy refiriendo a lo que tiene el tema, la comunicación institucional y política. Entonces, estos 5 pasos son fundamentales para poner en ejercicio en tal vez ese primer equipo de comunicación que aparezca en un consejo deliberante que sea de una persona sola. Definir el propósito del mensaje. Y acá todo el mundo entiende lo que quiere decir esto, pero yo me refiero, piensen, no es lo mismo si yo como político quiero que me voten, que si lo que quiero es contarle a alguien lo que se votó en el Consejo Deliberante, o si quiero justificar una decisión que tomó el intendente. Entonces, esas 3 cosas pueden concluir en un mismo mensaje, en las mismas palabras. Lo que yo tengo que definir es cuál es la intención que tengo con ese mensaje. Y acá es donde se vuelven a unir lo institucional y lo político, porque la buena política, el buen político, se distinguen por decir siempre lo que quiere decir, de la forma que quiere decirlo, y que el mensaje llegue para que el otro quede convencido de que fue lo mejor que pudo haber dicho. Parece un trabalenguas, pero estoy segurísima que todas y todos me entendieron bien. En ese sentido, es fundamental que cuando yo me planto ante la radio de la mañana o cuando estoy saliendo de la sesión, ya sé qué es lo que quiero. Se votó esto no lo digo porque lo votó la oposición, esto no me interesa, aquello no me importa, pero esto le importa al vecino, ¿cómo no se lo voy a contar? El tema es cómo. Y ahí es donde se une nuevamente política con institución, porque ustedes tienen la obligación de contarle al vecino sobre eso. El tema es cómo se lo cuentan. Esa intención se la va a poner cada uno y ahí va a estar la parte política. Determinar el público destinatario. Y acá uno sale en el canal de televisión, en la radio, hace un podcast. Pero ¿qué pasa ahí? Cuando yo determino o defino el propósito en el numerito 1, ahí determino cuál es el público destinatario. Entonces tengo que ver si mi mensaje tiene que tener el lenguaje de Instagram, es un tweet, o lo voy a poner en Facebook, o me lo va a levantar la televisión y vaya a saber lo que hace después. Entonces, ese tipo de definiciones hacen a lo que es la propia imagen política de ustedes mismos y mismas. En ese sentido, es que creo que el aporte del lenguaje claro les va a llevar a determinadas reflexiones sobre sí mismos desde su función. Y eso después se va a instalar solito en el uso del lenguaje claro. Seleccionar y ordenar las ideas, bueno, seguimos con el mismo ejemplo y ahí viene la parte política. De las 5 cosas que puedo decir sobre esta ordenanza que se votó, ¿cuáles son las que quiero decir sin faltar al objetivo, o sea, a la finalidad de la ordenanza? Producir el mensaje. Y acá puse cuidar el diseño porque obviamente, imagínense que es casi imposible hacer el abordaje de un lenguaje claro en la comunicación institucional y política en todos los lenguajes.
Entonces, estoy más que nada refiriéndome al lenguaje verbal, no al lenguaje visual. Pero no lo puedo ignorar ni lo puedo sacar de acá, porque el diseño en la presentación de una comunicación, o ya sea hacia el público en general o interna, es importantísimo. Les pongo solo un ejemplo y después volvamos a la experiencia y ahí lo vemos en detalle. Es de muy buen lingüista claro elegir cuáles son las viñetas que más le gusta para enumerar. No puede ser una ensalada de viñetas la presentación. Y además, tener en cuenta, la gente que trabaja con ustedes, sobre todo que de repente hace esas presentaciones o la parte institucional, de que la viñeta se puede cambiar. Nosotros podemos poner, por ejemplo, nosotros en Legislaturas Conectadas usamos como viñeta el loguito de Legislaturas Conectadas. Es una forma de que la imagen vaya quedando. Entonces, si yo estoy en un municipio, en un consejo deliberante que tiene un logo que podría adaptarse, la parte del dibujo, digamos, no el isólogo completo, entonces podría hasta usarlo como viñeta cuando cuento en una lectura fácil las que ya estuvieron y enumero lo que corresponda, digamos, pero usando en las viñetas el logo. Y después viene el número 5, que es el más engorroso, pero es, la verdad, lo que vamos a tratar de ver juntas y juntos hoy, porque es como una herramienta, es un recurso que yo tengo, que al principio es el brindado por otros, en este caso el que les traje hoy, que ya está simplificado, pero después cada uno va a hacer el suyo. La lista de revisión está basada en mis propias dificultades. Eso es lo que es necesario transmitir a todo el equipo que trabaja con nosotros. Entonces, ustedes, por ejemplo, si se saben que lo que más les cuesta es el tema de género, el decir las y los y mis y nosotras y nosotros, entonces tengan a una persona que los colabore con ustedes o ustedes mismos y digan, bueno, escribí esto, a ver, ¿puse el masculino femenino? ¿O me tiré con el los y le di a todo? Entonces, ese tipo de cositas son las cosas que son los tips que ustedes van a ir adaptando. Bueno, y acá estamos en el final. No podía faltar una imagen, porque si no ponía una, creo que no me sentía realizada, y me pareció que esta expresaba claramente lo que les quería decir. Todos los lenguajes, visual y verbal, escrito u oral, pueden ser claros. Hasta cuando nosotros tratamos de hacer una placa o le queremos comunicar con un dibujo, por ejemplo, una ilustración a las personas con discapacidad que pusimos rampas en toda la avenida. Entonces, tal vez el usar una imagen ilustrativa está bueno y facilita. Y ya de repente no todo el mundo la mira, no todo el mundo la lee, pero acá, por ejemplo, tenemos que tener un cuidado. Es muy común, y si ustedes hicieran una revisión, nosotros estudiamos mucho esas cosas, asociar la discapacidad con los niños. Entonces, la imagen no puede ser un niño o una niña o una persona muy joven, no. Es como que tenemos que mostrar la multiplicidad también. Hombre, mujer, mayor, de cualquier edad, tienen una rampa, porque cualquiera puede estar en una silla de ruedas, ojalá que sea hasta temporal. Ahí es donde está el tema de la imagen. Y ese enredo del cable nos hace ver cómo, que es la primera lamparita, la primera lámpara se dice acá, sí. A veces me salen las uruguayadas por ahí, ¿viste? Me juegan una mala pasada. O buena, no sé. Es el enredo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, porque generalmente nuestra cabeza va más rápido de nuestra dicción. Entonces la tenemos que frenar. Esto pasa sobre todo en los políticos y las políticas. Quieren contar mucho, quieren decir un montón
y tienen poco tiempo. Y cada vez hay menos tiempo, porque dicen, por favor, 30 segundos. Como si pudiéramos explicar toda la normativa del Consejo en 30 segundos. Y acá nosotros les vamos a pedir que cada uno hable 1 minuto, creo que eso, 2 minutos. Ignacio es el que está con todo eso de las entrevistas. Pero ese desenredar eso que tenemos en la cabeza para llegar a la lamparita encendida que nos ilumina, tiene algo. Lleva tiempo, pero no tanto. Simplemente lleva el tiempo necesario para ver esto que habíamos visto. Cohesión, concisión, coherencia y claridad. Si nosotros incorporamos estos 3 conceptos, ese proceso del desenredo de nuestra mente va a ser muy rápido, cada vez va a ser más rápido, y es un hábito. Es como cuando surgió la aspiradora y todas las amas de casa decían, pero me lleva un tiempo, que escuchá, me hago más rápido de otra forma. Yo me imagino que muchos de los jóvenes dirán, ¿esta mujer qué está diciendo? Pero bueno, escuchen, porque es historia esto. Entonces, cuando surgió, pero ¿y esto me lleva un tiempo? Y sí, es cierto, le llevaba mucho más tiempo enchufarla, leer las instrucciones, agarrar el cosito como fuera y empezar a aspirar y después limpiar y no sé qué, la parte de la no sé cuánto, que agarrar el escobillón y barrer el living comedor de su casa. Ahora yo me pregunto, hoy en día, ¿hay alguna mujer que preferiría, u hombre que limpie su casa, que preferiría usar un escobillón? Bueno, acá hay uno. ¿Me entienden a lo que voy, no? Es algo que todo nos va a requerir un esfuerzo. Nada es gratis en este mundo y poder hablar con claridad tampoco lo es. Bueno, hemos terminado con esta parte. Les propongo una actividad, es muy breve, y lo que tiene que ver es, la propuesta es que ustedes elaboren una ordenanza, como no tenemos los tiempos suficientes, obviamente como para hacer toda una redacción de una ordenanza con sus considerandos, etcétera, elaboren los artículos principales de una ordenanza en la que se establezca el uso del lenguaje claro en el ámbito del Consejo Deliberante. Para eso, ¿las encontramos? Tenemos acá, que vamos a poner en pantalla, ahí está. Primero vamos a mirar esta y después yo les pido, por favor, y me pasan la otra. Compartir la vivencia de aplicar las pautas generales para el uso del lenguaje claro en las normas. Y acá sugerimos tener en cuenta en qué, o sea, en qué lo vamos a aplicar, en dónde, para definir el ámbito, que son cosas que todos ustedes hacen cuando redactan las ordenanzas, y el para qué. Yo no me extendí, pero un poquito hablamos de este tema. Tal vez el para qué lo definimos muy chiquitito, pero la idea es que nos quede como la reflexión final de todo esto, de que hablar en lenguaje claro, escribir en lenguaje claro o comunicarnos a través de las imágenes en lenguaje claro es algo accesible. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? No sé si se puede, ¿la ven? ¿Lo pueden leer? ¿Lo alcanzan a leer? ¿Sí? Bueno, estas son las pautas básicas que los pueden ayudar en este ejercicio. Pero lo que me interesa decirles es que no es que cada uno tiene que terminar de hacerlo. Acá lo que tratamos de captar es qué sienten ustedes y compartir al final cuál es su sensación de esta experiencia de sentarse a trabajar en una ordenanza con este tipo de pautas, que no agotan para nada la parte lingüística, pero que sí son el corazón del lenguaje claro. Sobre todo, el lenguaje claro en el ámbito legislativo. ¿Se animan? ¿Les parece saludable que hagamos esto como cierre?
Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? ¿10, 15 minutitos? 10 minutitos Bueno. podemos llegar a tener porque ya está el lunch servido. Bueno, entonces, hacemos este ejercicio en 10 minutos y compartimos en 5 minutos qué fue lo que sentimos. Tratemos de, si quieren hacerlo de a 2 o de a 3 personas, eso es elección de ustedes. Estas placas y toda esta información les va a llegar después el enlace donde va a estar disponible. Más allá de que la presentación ya está disponible, donde están todas las presentaciones, la información de cada uno de los consejos. Sí, eso justo, perdón, Sí. Estaba a punto de comentarles eso, que todas las presentaciones de las expertas y los expertos van a estar subidas en nuestro Drive para los consejos que están integrándose en estos días. Luego les vamos a pasar también el enlace, pero todo el material va a estar subido para que también les quede. También les quería decir que más allá del día de hoy y del encuentro, no solamente yo, sino todo el equipo de Lenguaje Claro de la Biblioteca Esteban Echeverría va a estar completamente a su disposición para las consultas que quieran realizar de índole técnica o de colaboración para poder arribar a buen puerto con esta idea. Les agradezco mucho el haberme escuchado y voy a pasar me voy a mover por aquí, por el salón, para que todos me puedan hacer sus consultas y el que considere que lo quiera hacer para que lo escuchen todos, también tenemos los micrófonos abiertos. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en un ratito. Ahí voy.